Buenos días. Hoy quisiera tratar el comportamiento de las tarifas eléctricas al mes de octubre del 2021. Este análisis se hace con motivo de que el día de hoy Ocinermin ha comunicado que ha habido un reajuste de tarifas por diversos factores. Espero que esta explicación les guste. Bien, lo primero que tenemos que tener en claro es que la tarifa se compone de tres segmentos o tres actividades de costos. Tenemos la generación, la transmisión y la distribución. Aproximadamente el 50% es generación, 20% transmisión y 30% distribución. Dentro de la generación se divide en potencia y energía. La potencia es lo que paga las instalaciones. Normalmente se reajusta por tipo de cambio y por IPM, mientras que la energía se reajusta por tipo de cambio y por aumento del precio del gas natural, el cual también está influenciado por el tipo de cambio. Y luego, en la transmisión, los reajustes vienen por el tipo de cambio, dado que todas las inversiones son hechas en dólares, y el IPM, que también mide la inflación en el país. La distribución, en cambio, se reajusta por tipo de cambio, IPM, cobre y aluminio. Entonces, Ocinermin cada vez que hace un reajuste de precios toma en cuenta estos indicadores. El tipo de cambio, que aquí le llamo TC, el IPM o índice de precios al por mayor, que lo publica INEI, y el cobre y el aluminio, que también Ocinermin lo publica en su página web. ¿Cuál ha sido la evolución de estos índices desde marzo de este año? Uno puede observar en esta figura que si es que en marzo tomamos de referencia el 100%, los que más han aumentado ha sido el aluminio y el cobre. El cobre desde marzo ha subido 33% hasta octubre, mientras que el aluminio 27%. El cobre y el aluminio van a marcar el aumento fuerte de las tarifas de las redes, tanto en transmisión como distribución. Mientras que el siguiente que ha aumentado desde marzo ha sido el tipo de cambio, un acumulado de 13%. El que menos aumenta ha sido el IPM, ya que es la inflación al por mayor en el Perú, y es del 9%. Ocinermin ha señalado que en octubre o terminando septiembre, el tipo de cambio ha llegado a 4 soles con 0.136 y comparado contra lo que se tuvo en marzo, que era 3.65, se nota un incremento del 13%. Si uno comienza a comparar cómo mes a mes ha ido evolucionando estos incrementos, en el aluminio está en las barras azules, el cobre en las barras naranjas, el tipo de cambio en las barras rojas y el IPM en las barras mostaza. Entonces uno se da cuenta de que los que más han subido son el aluminio y el cobre, pero esto solamente van con las redes. El mayor peso a veces está en la generación. Entonces el tipo de cambio sí ha ido aumentando fuertemente. En agosto se dio un incremento muy fuerte del tipo de cambio de 4.6%. Pero la lógica de Ocinermin es que estos factores se van acumulando y al final de un trimestre normalmente se actualiza. Entonces, a veces los meses anteriores no se actualiza porque todavía la acumulación no llegó a totalizar un 5%. Por eso es que cuando se notan los cambios, se van a notar cambios bruscos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, al final de octubre, el que más ha subido comparado con septiembre ha sido el aluminio, seguido del cobre, luego el tipo de cambio y luego el IPM. Aquí muestro las tarifas comerciales que se aplican a los clientes de media tensión. ¿Ya? Normalmente los clientes de media tensión son clientes que consumen más de 50 kilowatts.
Y encima de las barras pongo el valor total, que es la suma de la generación más la potencia más la distribución. O sea, la generación más transmisión en temas de energía, que tiene una forma de reajuste, y la generación y transmisión en términos de potencia. Este que dice término de potencia es el que está asociado más a los peajes, ¿ya? Y al tema del pagar las unidades de generación de punta. Uno puede ver que ha subido fuertemente estas barras naranjas. Y eso es básicamente por el cobre y el aluminio y el tipo de cambio. Esos son los que explican este cambio. Y entre octubre y septiembre hay un cambio fuerte porque ha habido una acumulación. Entonces, dentro de los factores que uno podría apreciar es que la generación y transmisión en energía subió 16%. Esto es básicamente tipo de cambio más cobre-aluminio. Mientras que la potencia subió poco. El total es un 12%. Entonces, desde mayo se tiene una acumulación del 12%. Hasta septiembre solamente había subido 6%. Entonces, esto ha hecho que ha habido un incremento adicional en octubre, ya por lo que no se había reajustado los meses anteriores. Entonces, hoy día tenemos una tarifa 12% más alta de lo que teníamos en mayo. Y aquí se muestra cómo mes a mes se iban reajustando cada componente de la tarifa comercial. Entonces, se observa que en octubre es donde ha habido más reajuste, porque se han acumulado muchos factores, entre esos ha sido el tipo de cambio, el cobre y el aluminio. Entonces al final se llega a que el total, que son las barras rojas, va a mostrar que la tarifa comercial debería subir 5,9% respecto a septiembre. Y si esas tarifas comerciales se traducen en dólares y se comparan con mayo, en mayo la tarifa comercial era de $112 el megavatio hora y en octubre sería 115, o sea, la diferencia es muy pequeña. Eso explica solamente el tema del aluminio y el cobre, porque cuando uno lo divide entre el tipo de cambio le está quitando el efecto del dólar. Entonces, las tarifas no deberían de subir si es que el dólar se mantuviera de precio, porque el cobre y el aluminio pesan poco, solamente han influencian un 2 o 3% dentro de la tarifa total. Es el tipo de cambio el que mayor influencia en el incremento. Y esto se demuestra cuando uno pone todas las tarifas en dólares. Se da cuenta de que parecería que hubiera ido bajando, era porque no se actualizaba nada más. Pero en octubre llegó una actualización general que llevó a que el precio esté un poquito superior, casi un 2 o 3% superior a mayo, en dólares. Lo siguiente que podemos analizar es la tarifa residencial. La tarifa residencial puesto en soles por megavatio hora, se nota que desde mayo, que estaba en 582 soles, ha llegado a octubre a 649. Ciertamente en soles se nota un incremento fuerte, ¿ya? Y el incremento se debe en todos los rubros, tanto en energía, como en potencia, como en las redes. Entonces, cuando uno lo ve por índice, se da cuenta que la energía creció 16%. Y esto explica el tipo de cambio, el cobre y el aluminio. Mientras que la potencia subió 12%, y el 12% es muy similar al tipo de cambio, porque la potencia, su mayor composición es el tipo de cambio. En cambio, en las redes de distribución en media y baja tensión, tiene un incremento casi del 10% acumulado. Y se han incrementado de forma pareja desde mayo. Entonces, si se ven las variaciones mensuales, uno nota que en octubre es donde se acumuló todos los incrementos. En la energía subió un 7,7%,
la potencia subió 3,9 y las redes subieron 1,5, haciendo un total de 5%. Entonces, la tarifa residencial respecto del mes anterior debería incrementarse en 5%. Y si la misma tarifa, si hacemos lo mismo, lo colocamos en dólares por megavatio hora, vemos que en mayo se tenía $153 el megavatio hora la tarifa residencial y en octubre sería 157. Quiere decir es $4 de diferencia, que aproximadamente también es un 3%, un poquito menos. Entonces, la tarifa residencial puesta en dólares demuestra que el mayor impacto lo tiene el tipo de cambio. El cobre y el aluminio contribuyen con muy poco, con solamente un 2 o 3% de ese incremento. Entonces, esto demuestra de que si nosotros quisiéramos mantener las tarifas en soles, el dólar no tendría que cambiar. Entonces, en resumen, en dólares las tarifas eléctricas casi no cambian, lo que indica que el tipo de cambio es el que afecta a todas las tarifas. Luego, que la mayoría de los cambios se producen en la generación y transmisión, ¿ya? Porque están acumulando la devaluación del tipo de cambio que se activó más en octubre. Y aquí les muestro cómo ha cambiado el tipo de cambio desde el año 2002 hasta el 2021, hasta el mes pasado. Estos son fuentes del BCR. Uno ve la línea roja, que en el año 2002 el tipo de cambio era 3 soles con 50 y luego fue bajando, durante 10 años ha bajado. Cambió el gobierno de Alan García, o sea, pasamos de Toledo a Alan García en el 2016, en el 2006 diré, y siguió bajando y siguió bajando. Cambiamos en el 2011 de Alan García a Humala y siguió bajando. Y luego se llegó a un piso en el año 2013 y luego comenzó a subir. Comenzó a subir, a subir, a subir, a subir hasta que llegó el gobierno de PPK en el año 2016. Con el gobierno de PPK se estabilizó el tipo de cambio. Y luego hubo el cambio en marzo del 2018 con Vizcarra y el tipo de cambio empezó a subir. Empezó a subir hasta que se cambió el Congreso en octubre de 2019 y siguió subiendo y subiendo y cada vez subía más rápido. Entonces uno busca cuál es la explicación de esta subida, porque Sagasti entró en noviembre de 2020, o sea, el año pasado, y Pedro Castillo ya estaba las voces de que había ganado en mayo, junio. Entonces, desde ahí ha venido subiendo el tipo de cambio de forma más empinada. Entonces, ya en otra presentación yo había indicado que el tipo de cambio tiene un elemento que influencia su variación y eso se llama la balanza comercial. Entonces, aquí yo resumía el concepto, que cuando el Perú tiene un déficit de balanza comercial, ¿qué se llama balanza comercial? A las exportaciones del Perú menos las importaciones. Porque cuando el Perú exporta, recibe dólares. Cuando el Perú importa, paga con dólares. Entonces, un país que paga es un país que saca dólares. Y un país que vende o exporta, recibe dólares. Entonces, lo que uno calcula es lo que te ingresa de dólares menos lo que tú sacas de dólares o egresa dólares. Entonces, esa diferencia se llama balanza comercial. Cuando es positivo, quiere decir que el Perú tuvo más dólares. Cuando es negativo, al Perú le faltó dólares. Entonces, uno puede darse cuenta que cuando uno tiene déficit, por ejemplo, entre el año 94 al año 2001, el Perú tenía déficit, o sea, necesitaba dólares para importar. Cuando tiene déficit, el tipo de cambio sube. Entonces, hay devaluación. Aquí se muestra la línea roja es el tipo de cambio y la línea azul es la balanza comercial. Entonces, entre el 2002 y el 2013,
el Perú ha tenido superávit de balanza comercial. O sea, le ha sobrado dólares. O sea, el Perú ha vendido más de lo que ha importado. Entonces, cuando ha tenido superávit, el tipo de cambio ha venido bajando, bajando, bajando. Entonces, uno puede demostrar aquí claramente que el tipo de cambio es gobernado por la balanza comercial, siempre que no exista otro factor. ¿Y cuál es ese otro factor? Es que exista una demanda interna que ve un riesgo y que se quiere refugiar en el dólar porque es una moneda mucho más segura que el sol. Ese es uno de los factores que tiene la economía. Entonces uno aprecia que desde el 2016 el Perú tiene superávit de balanza comercial. O sea, esta línea azul está positiva y el Perú ha tenido devaluación, lo cual uno no podría explicar con solo la balanza comercial. Uno tendría que recurrir a que hay un factor exógeno a la economía, si no hay un factor ya común que es incertidumbre, inseguridad, que hace que muchas personas o muchas empresas se refugien en el dólar. Y eso presiona a la subida del tipo de cambio. Entonces uno puede observar eso en estas figuras que también he preparado, que entre el 2002 al 2021, estos son valores mensuales. Las líneas azules indica superávit de balanza comercial, las líneas rojas indica déficit. Entonces, cuando nosotros tenemos superávit, y entre el 2002 y el 2012 hemos tenido muchos años de superávit, el tipo de cambio comienza a bajar. La línea verde que está arriba es el tipo de cambio. ¿Ya? Bajó desde 3 soles 50 a 2 soles con 55 en febrero del 2013. Entonces, esto de aquí claramente demuestra que al Perú le conviene siempre tener un superávit, porque con eso controlará el tipo de cambio. Pero entre el 2013 y el 2016 se muestra una subida fuerte del tipo de cambio, dado que en esos años nosotros hemos tenido déficit de balanza comercial. Pero cuando después hubo un tiempo de estabilidad, el tipo de cambio casi bajó un poco y se mantuvo entre el 2016 al 2020. ¿Ya? Y eso es porque hemos tenido un superávit, ha habido un pequeño momento en que hemos tenido un déficit. ¿Ya? Pero desde el 2020 se nota una subida fuerte. ¿Ya? Y esa explicación es el factor exógeno que ahora les explico. Aquí veo un detalle mayor de la balanza comercial y el tipo de cambio, desde el 2015 hasta la fecha. Entonces, la línea verde arriba es el tipo de cambio. Entonces se ve que hay una subida, ¿ya? Antes de que ingrese PPK, hay una subida del tipo de cambio, pero eso se debe al déficit de la balanza comercial. Pero desde que ingresó PPK se mantuvo el tipo de cambio. Y el Perú tenía superávit de balanza comercial. O sea, teníamos todo el dinero posible para que el dólar no suba. Después, en marzo del 2018, entró Vizcarra, reemplazando a PPK. Y siguió el Perú manteniendo el tipo de cambio. Pero en octubre del 2019, cuando se cierra el Congreso, teníamos también superávit de balanza comercial, pero comenzó a subir el tipo de cambio. Se ve que el tipo de cambio empieza a subir y el Perú sigue teniendo superávit de balanza comercial. Entra Sagasti en noviembre de 2020, el tipo de cambio sube ligeramente a una menor pendiente, pero ya cuando ingresa el gobierno de Pedro Castillo o cuando ya se da por ganador en junio o mayo o junio del 2021, el tipo de cambio empieza a subir. Y la subida se está explicando por este lado, porque el Perú tiene superávit de balanza comercial, ¿no? Las líneas azules abajo indican el superávit. Entonces, y eso se debe a que el cobre está con precio alto. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué tenemos? Que el Perú presenta desde el 2016 un superávit de la balanza comercial. Esto debería tender a bajar o a mantener el tipo de cambio.
Y el 2021, por la subida de los minerales, el cobre, la balanza comercial debe ser positiva, tenemos mucho más ingresos. Por lo tanto, la subida del tipo de cambio se explica por las expectativas negativas de la demanda interna, que se refugia en el dólar como algo, como un elemento más seguro que el sol. Entonces, si sigue subiendo el tipo de cambio, todos los precios de la energía, la electricidad, el gas natural y los combustibles líquidos que el Perú importa van a subir. Y esto elevará la inflación de todos los productos, ¿ya? Hasta de los alimentos. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro esta explicación. Gracias.